Esto es inaceptable, y asumo toda la responsabilidad. Asumo toda la responsabilidad. Desde la historia de los directores del servicio secreto, solo tenemos 2 mujeres durante la presidencia de Obama y Kimberly Chittle. Pero comparado con Julia Pearson, el caso de Kimberly Chittle es mucho peor. Se rumorea que ayudó a Thomas Crooks, el hombre que intentó matar a Donald Trump. Pero esa es la menor de sus preocupaciones, porque si las teorías de la conspiración son ciertas y ella es expuesta como conocedora del tirador, entonces hay un secreto mucho peor que también será implicado. Vamos a repasarlo. Kimberly Chittle, en el ojo público. Es normal apreciar la privacidad en la vida de uno, pero eso no es una opción para las personas que aspiran a ocupar altos cargos públicos como presidentes y otras agencias gubernamentales como la CIA, el FBI y el Servicio Secreto. Sin embargo, Kimberly Chittle intentó cambiar esa narración y le salió el tiro por la culata más de lo que podía imaginar. Cuando su hermano murió en un accidente de coche en 1988, Kimberly Chittle no tenía ni idea de lo que sería de su vida. Por aquel entonces, era una estudiante de primer año de la Eastern Illinois University que experimentaba la vida fuera de casa por primera vez tras graduarse en el Schlarman High School de Danville la primavera anterior. Cuando Chittle asumió el cargo de director del Servicio Secreto en septiembre de 2022, su hermano llevaba 34 años desaparecido. Pero, en cierto modo, tiene que agradecerle una carrera que ha superado sus expectativas más salvajes, porque ese era el sueño de su hermano. Cuando terminó sus estudios universitarios, 4 años más tarde, Chittle ya había solicitado un puesto en el Servicio Secreto. Se incorporó a la agencia 3 años después, empezando en la oficina de campo de Detroit, donde trabajó en delitos financieros, y desde entonces ha asistido en primera fila a la historia. La señora Chittle se incorporó al Servicio Secreto en 1995 y pasó allí más de 2 décadas participando en importantes tareas como la evacuación del vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, durante los atentados terroristas del 11 de septiembre, y sirvió en el destacamento de protección de Joe Biden durante la administración Obama, cuando fue asignada a la División de Protección de la Vicepresidencia. Charles Marino, que fue asignado al destacamento del señor Biden al mismo tiempo, describió a Chittle como un agente competente y un supervisor muy querido. En 2017 y 2018 fue subdirectora adjunta. Trabajó como agente especial a cargo de la oficina de Grand Rapids, Michigan, y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de subdirectora de operaciones de protección, una unidad encargada de la protección del presidente de los Estados Unidos y dignatarios. En 2021, dejó el cargo para dirigir las operaciones de seguridad en Norteamérica de PepsiCo. Mientras trabajaba para PepsiCo, dijo que le gustaba hacer reformas en su tiempo libre. 2 años después de que pensara que se había retirado del servicio público con el servicio secreto, Chittle estaba cenando con sus padres cuando recibió una llamada de un miembro del personal del presidente Joe Biden, preguntándole si estaba disponible para atender una llamada del comandante en jefe. Como estaba en un lugar público, no quiso atender la llamada en ese mismo momento y pidió unos minutos para poder atenderla en un lugar más privado. Se apresuraron a comer y salieron del restaurante antes de que ella atendiera la llamada, y allí fue elegido para dirigir la agencia a petición de Biden. En sus 22 meses como directora, las filas del servicio secreto han crecido, lo que ha provocado las afirmaciones de algunos empleados de que el hecho de centrarse en contratar a más personas con antecedentes diversos ha perjudicado a la agencia. Kimberly es la segunda mujer que dirige el servicio secreto, y sus colegas la han descrito como una persona capaz y centrada en su carrera. La principal tarea de la agencia es proporcionar seguridad a los líderes de la nación, incluidos los presidentes actuales y anteriores. El señor Biden incluso dijo que durante su servicio en su destacamento, él llegó a confiar en su juicio y consejo. Añadió que la consideraba una distinguida profesional de las fuerzas del orden con excepcionales dotes de liderazgo. Chittle se hizo cargo del servicio secreto tras un par de meses turbulentos en los que la agencia más conocida por proteger a los presidentes se ha enfrentado a controversias relacionadas con el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Persistieron las preguntas sobre cómo las distintas fuerzas del orden que protegían el Capitolio, el 6 de enero, compartieron información de inteligencia sobre el peligro que representaba una multitud de alborotadores pro-Trump que irrumpieron en el edificio, en un esfuerzo por impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Antes de que estallara la violencia, el personal del servicio secreto supo que muchos partidarios de Trump decidieron no asistir a un discurso de Donald Trump en la elipse cuando se enteraron en los controles de seguridad de que se les confiscarían las armas. El servicio secreto también se enfrentó al escrutinio por borrar algunos mensajes de texto que sus agentes enviaron relacionados con el día del atentado. La agencia alegó que esas supresiones se debieron a una migración rutinaria del sistema,
pero los demócratas del Congreso y los grupos de transparencia han dicho que la explicación no se sostiene. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional también fue criticado por la desaparición de los mensajes de texto, ya que los investigadores de esa oficina supuestamente se enteraron de las supresiones a principios de 2021, pero esperaron meses para informar a los legisladores. Varias personas bajo protección del servicio secreto se enfrentaron a un grave peligro durante el incidente, incluido el vicepresidente Mike Pence, que estuvo a punto de toparse con miembros de la turba en el edificio que solo fueron desviados por un agente de la policía del Capitolio que actuó con rapidez. Los alborotadores estaban animados por la rabia contra Pence después de que se negara a bloquear la certificación de los votos del colegio electoral para ayudar a Trump a mantenerse en el poder, y muchos de ellos coreaban que lo ahorcaran. Se refugió en una sala segura del Capitolio, pero el servicio secreto se ha enfrentado a críticas por dejarle estar tan cerca de sufrir lesiones o algo peor. La entonces vicepresidenta electa, Kamala Harris, también estuvo cerca del peligro ese día, ya que tuvo que ser evacuada de la sede del Comité Nacional Demócrata cuando se descubrió una bomba frente al edificio. Kimberly fue considerada la sustituta perfecta tras su premio presidencial de rango por su excepcional rendimiento. Hizo hincapié en la necesidad de la agencia de atraer a candidatos diversos y ofrecer oportunidades a todos los miembros de la plantilla, especialmente a las mujeres, con el objetivo de que en 2030 el 30% de sus reclutas fueran mujeres. Sin embargo, esto fue antes de que la polémica la sacudiera, espoleada por el joven de 20 años, Thomas Matthew Crooks, cuando lanzó en solitario un intento de atentado contra Donald Trump. Echa un vistazo a lo que ocurrió. Disparo. Nuestro hombre me dijo que hay un hombre detenido. Es el dueño de la moto y le dije, no, ese es el dueño de la moto. Ruidos no escuchados. Solo estoy tratando de contener a esos tipos, averiguar lo que saben, quiénes eran, lo que sea. Estoy tratando de obtener información clara para transmitir de nuevo a DC. El principal objetivo del servicio secreto es proteger al presidente y a otros altos cargos del gobierno, bajo el lema dignos de confianza. Pero, ¿sigue existiendo esa confianza? Por no hablar de la confianza, Chittle fue convocado en primer lugar por el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, James Comer, para abordar una cuestión relacionada con una agente del destacamento de la vicepresidenta Kamala Harris, que atacó a su oficial superior y a otros agentes en abril de 2024. El comité solicitó una reunión informativa con Chittle UFC para abordar cuestiones relativas a la contratación, la formación y los procesos disciplinarios. Pero el servicio secreto, sin embargo, restó importancia a los informes de una petición que circulaba dentro de la agencia, no hasta que Thomas Crooks expuso sus vulnerabilidades de seguridad de nuevo. Recordemos que Chittle fue contratada para mantener un entorno seguro para el presidente, algo que los anteriores directores no podían garantizar, pero fracasó como ellos. Thomas Crooks llamó por primera vez la atención de las fuerzas de seguridad en un mitin, cuando los espectadores se percataron de que actuaba de forma extraña fuera del acto de campaña. Este aviso desencadenó una búsqueda frenética, pero los agentes no lograron localizarlo antes de que consiguiera subir a un tejado, donde abrió fuego. Tras el tiroteo, en el que murió un espectador, los investigadores buscaron cualquier pista sobre lo que pudo llevar a Thomas Matthew Crooks, de Bethel Park, Pensilvania, a perpetrar el espeluznante ataque. El FBI anunció que lo estaba investigando como un posible acto de terrorismo doméstico, pero la ausencia de un motivo ideológico claro por parte del hombre abatido por el servicio secreto hizo florecer las teorías de la conspiración. Anoche hablé con Donald Trump. Le agradecí sinceramente que estuviera bien y recuperándose. Tuvimos una corta pero buena conversación. No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, ni para ninguna violencia en general. El presidente Biden comentó el incidente durante una reunión en la Casa Blanca, instando a todos a dejar de hacer suposiciones sobre el motivo o la afiliación de Crooks. Dejemos que el FBI haga su trabajo y que sus agencias colaboradoras hagan el suyo. He dado instrucciones para que esta investigación sea exhaustiva y rápida, y los investigadores dispondrán de todos los recursos que necesiten para llevarla a cabo. El FBI cree que Crooks, que llevaba material para fabricar bombas en el coche con el que acudió a la manifestación, actuó solo. Los investigadores no encontraron comentarios amenazantes en sus cuentas de redes sociales, ni posturas ideológicas que pudieran explicar por qué atacó a Trump antes de que el servicio secreto sacara a toda prisa del escenario al presunto candidato presidencial republicano con la cara manchada de sangre. Trump mencionó en las redes sociales que la parte superior de su oreja derecha había sido perforada en el tiroteo, pero sus asesores dijeron que estaba muy animado antes de su llegada el domingo a Milwaukee para la Convención Nacional Republicana.
Los familiares de Crooks no respondieron a los numerosos mensajes de los medios de comunicación. Su padre, Matthew Crooks, dijo a la CNN que estaba tratando de averiguar qué demonios está pasando, pero que no hablaría de su hijo hasta después de hablar con las fuerzas del orden. Varios asistentes a la manifestación informaron a los agentes locales de que Crooks actuaba de forma sospechosa y se paseaba cerca de los magnetómetros, según un funcionario de las fuerzas del orden que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar de la investigación. El funcionario añadió que se vio a Crooks subido a una escalera. Los agentes le buscaron, pero no pudieron encontrarle antes de que llegara al tejado, añadió el funcionario. El sheriff del condado de Butler, Michael Sloop, informó de que un agente local subió al tejado y se encontró con Crooks, que vio al agente y se volvió hacia él justo antes de que el agente descendiera para ponerse a salvo. Sloop dijo que el agente no podría haber empuñado su propia arma en esas circunstancias. El agente se retiró por la escalera y Crooks no tardó en disparar hacia Trump, y fue entonces cuando los francotiradores del servicio secreto le dispararon. Los agentes del FBI investigaron a fondo los antecedentes de Crooks y sus actividades en las redes sociales mientras intentaban acceder a su teléfono. La aplicación de chat Discord, una plataforma de medios sociales popular entre los jugadores en línea, indicó que Crooks tenía una cuenta, pero la utilizaba raramente, sin actividad en los últimos meses. No había pruebas de que utilizara su cuenta para promover la violencia o discutir sus opiniones políticas, según un portavoz de Discord. Las inclinaciones políticas de Crooks no quedaron claras de inmediato. Los registros mostraban que estaba registrado como votante republicano en Pensilvania, pero los informes federales de financiación de campañas revelaron que donó $15 a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el día de la toma de posesión de Biden. Cuando vio su foto, lo reconoció inmediatamente. Sí, inmediatamente, como en la foto del anuario y todo eso. Sabía quién era. Y tu reacción cuando lo viste, me quedé en shock, porque sabiendo que vive tan cerca de mí, que hizo algo así. Es simplemente impactante. Crooks usó un rifle AR, que las autoridades creen que fue comprado por su padre. Kevin Rojek, el agente especial del FBI a cargo en Pittsburgh, declaró que los investigadores aún no sabían si Crooks tomó el arma sin el permiso de su padre. No tuve ninguna clase con él. Mi única interacción con él fue verlo en la escuela. Quiero decir que era intimidado, se sentaba solo en el almuerzo. Investigaciones posteriores revelaron que Crooks se había presentado al equipo de rifle de la escuela, pero fue rechazado debido a sus escasas habilidades de tiro. Jason Kohler, que estudiaba en el mismo instituto, pero no compartía clase con Crooks, afirmó que éste sufría acoso escolar y que a menudo se sentaba solo a la hora de comer. Kohler añadió que otros estudiantes se burlaban de Crooks por su vestimenta, que incluía trajes de caza. Tras estos sucesos, el servicio secreto fue objeto de un intenso escrutinio. Las declaraciones anteriores de la señora Chittle sobre diversidad, equidad e inclusión se convirtieron en blanco frecuente de las críticas de los comentaristas tras el intento de asesinato. El servicio secreto calificó las críticas a las mujeres agentes de misóginas y se reafirmó en su creencia de que la diversidad en el reclutamiento ayudaba y no perjudicaba a la eficacia de sus equipos de protección. El escrutinio se intensificó en la Convención Nacional Republicana, donde dos senadores republicanos, Marsha Blackburn, de Tennessee, y John Barrasso, de Wyoming, reprendieron a la señora Chittle en un enfrentamiento grabado en vídeo. Cuando los senadores exigieron respuestas, Chittle siguió caminando sin responder. Todos nosotros tenemos preguntas que queríamos hacerle, y no obtuvimos ninguna respuesta necesaria de su parte. Muy decepcionados con su liderazgo, hemos pedido su dimisión. Para empeorar las cosas, el Servicio Secreto estadounidense había rechazado repetidamente las peticiones del equipo de seguridad de Donald Trump de recursos y personal adicionales en los últimos 2 años. Las peticiones de algunos agentes de más equipos de seguridad y personal para controlar a los asistentes a actos públicos fueron denegadas por falta de recursos. En una declaración al Times, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, señaló que la seguridad a veces se complementaba con personal de las fuerzas del orden estatales y locales, o se alteraban los planes para reducir el riesgo. Un día después del tiroteo, un portavoz del Servicio Secreto emitió un comunicado en el que decía: la afirmación de que un miembro del equipo de seguridad del expresidente solicitó recursos de seguridad adicionales que el Servicio Secreto de EEUU o el Departamento de Seguridad Nacional rechazaron es absolutamente falsa. De hecho, recientemente, el Servicio Secreto de EEUU añadió recursos y capacidades de protección al equipo de seguridad del expresidente. Los informes aumentaron la presión sobre la agencia en relación con los dispositivos de seguridad en el lugar del mitin en Butler, Pensilvania.
Durante las sesiones informativas con el Congreso, las fuerzas del orden revelaron que Crooks había sido avistado y señalado como sospechoso aproximadamente una hora antes del tiroteo, pero luego desapareció. Unos 19 minutos antes de los disparos, Crooks fue visto de nuevo, según el senador republicano por Utah, Mike Lee. El jefe de la policía local, Tom Knights, informó de que un agente del municipio de Butler había escalado el lateral del edificio desde el que impactó el tirador, situado a unos 150 metros del escenario donde hablaba Trump. El agente se encontraba en una posición de indefensión y no había forma de que pudiera enfrentarse al actor mientras se mantenía agarrado al borde del tejado. El agente se soltó y cayó al suelo, dijo Knights. ¿A qué hora se dieron cuenta las fuerzas del orden de que había un individuo en el tejado con una línea de visión clara hacia el presidente Trump? Todavía estoy verificando los plazos. Por supuesto, 9 días, y no tienen respuestas. Los nuevos detalles han dejado indignados a algunos legisladores, tanto por la aparente falta de intervención policial, a pesar de haber avistado al pistolero, como por qué se permitió a Trump subir al escenario y dirigirse a la multitud durante varios minutos antes de que fuera tiroteado. Estas, y muchas más, fueron las preguntas dirigidas a Kimberly cuando compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que la interrogó más de lo que se pueda imaginar. Chittle reconoció que hubo problemas significativos en el meeting de Trump en Butler y que la agencia ha sido notificada entre 2 y 5 veces sobre una persona sospechosa antes de que Trump subiera al escenario. Ahora la pregunta, si estaban así de confusos, ¿por qué arriesgaron la vida de un presidente? Ha respondido más preguntas con un reportero de ABC que con miembros del Congreso. Tenemos muchas más preguntas que el pueblo estadounidense está exigiendo que obtengamos respuesta a esas preguntas. Eso es un no. Estás lleno de mierda hoy. Estás siendo completamente deshonesto. Mientras los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes trataban de obtener nueva información sobre el fallo de seguridad y lo que se está haciendo para garantizar que no vuelva a ocurrir, Chittle puso trabas repetidamente a los esfuerzos de los legisladores para obtener respuestas y señaló a la investigación en curso del FBI. Varios miembros de la delegación bipartidista del Congreso visitaron el lugar del fallido intento de asesinato y recorrieron la azotea donde el pistolero disparó contra el expresidente. Una cosa está clara, está demasiado cerca, dijo el representante republicano Mike Kelly, de Pensilvania, tras recorrer el lugar en Butler, situado en su estado natal. Kelly y los demás republicanos también se preguntaron por qué no había un agente de seguridad apostado en la torre de agua que tenía una línea de visión de todo el lugar del mitin. Esa torre de agua vigila todo el paisaje, dijo Kelly. El ex francotirador de los Navy SEAL y actual diputado republicano por Arizona, Ely Crane, consideró que les estaban mintiendo y también preguntó por qué no se había colocado un francotirador en la torre. El representante republicano Carlos Jiménez, de Florida, calificó de inaceptable la falta de cobertura y criticó a la directora Kimberly Chittle, quien dijo que la inclinación del tejado era un factor de seguridad. Tengo 70 años. No hay nada inseguro en ese tejado, dijo Jiménez. Aquí hay cosas que son obvias, fallos evidentes del servicio secreto. Los demócratas que se unieron a la visita no pidieron explícitamente la dimisión de Chittle, pero dijeron que la persona en la parte superior debe en última instancia pagar el precio. El representante demócrata Benny Thompson, de Mississippi, señaló que las fuerzas del orden que les guiaron en la visita al lugar dijeron que ese día hubo importantes fallos de comunicación, lo que provocó que no se compartiera información entre todas las agencias que trabajaban en el lugar. Mientras tanto, Chittle no ha visitado el lugar del atentado. Cuando el representante Pat Fallon le preguntó durante la reunión del Congreso, respondió: «No, no lo he hecho». Eso fue 9 días después del incidente. Tras la visita de los políticos, Thompson dijo que el lugar del Butler Farm Show no debería haber sido utilizado para el meeting de Trump, ya que era difícil de asegurar debido a su amplia disposición. Sugirió que se debería haber utilizado el recinto ferial cercano, teniendo en cuenta que había acogido mítines de Trump antes y las fuerzas del orden estaban familiarizadas con él. Ambos bandos han pedido su dimisión. Le gustaría utilizar mis 5 minutos para redactar su carta de dimisión. ¿Sí o no? No. Gracias. Los líderes republicanos y demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer y Jamie Raskin, enviaron una carta oficial pidiendo la dimisión de la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, tras la audiencia del lunes. En la rara carta bipartidista, los líderes dicen: «Le pedimos que dimita como directora como primer paso para permitir que un nuevo liderazgo aborde rápidamente esta crisis y reconstruya la confianza de un Congreso verdaderamente preocupado y del pueblo estadounidense». Al término de la audiencia,
Comer dijo que él y Raskin enviarían una carta solicitando que presente su dimisión como un paso hacia la rendición de cuentas sobre lo sucedido. ¿Fue un fracaso colosal? Fue un fracaso. ¿Sí o no? Fue un fracaso colosal. Es la pregunta, sí o no. He admitido que esto es un terrible. Esta es una serie de preguntas de sí o no. ¿Fue un fracaso colosal? ¿Sí o no? Sí. Aunque reconoció que el intento fue el fracaso operativo más importante de los servicios secretos en décadas y que fue el peor momento de la agencia desde el fallido intento de asesinato del presidente Ronald Reagan en 1981. Ella insiste en que no dimitirá. Entonces, ¿por qué dimitió más tarde? Quizá intenta admirar a su predecesor. ¿Por qué las directoras tienen muchos secretos? Primero empezó con su vida personal, que de repente se ve sometida al escrutinio de los medios de comunicación en medio de todas las circunstancias actuales. El 19 de julio de 2024, un usuario de Twitter llamado Jules llamó fantasma a Kimberly Cheatle, afirmando que nada sobre su vida personal se ha divulgado en los medios desde que se unió al servicio secreto en 1995. Si lo piensas bien, solo sabemos que su hermano murió y que tiene una madre. Nunca ha hecho alarde de su vida familiar en los medios de comunicación, ni siquiera de tener marido e hijos. El público solo conoce sus actividades profesionales. Pasemos ahora a su predecesora, cuyo destino creemos que está entrelazado. La vida de la primera directora Julia Pearson también es un secreto. Todo se sabe sobre la educación y la carrera de Pearson, incluido su nombramiento por el presidente Barack Obama, pero nadie conoce a su familia, al igual que Kimberly. Para complicar más el asunto, ella también dimitió de su cargo. Pearson ya era la mujer de más alto rango de la agencia antes de ser ascendida a directora, y se le encargó mejorar la imagen del servicio secreto tras el escándalo de prostitución de la Cumbre de las Américas. Supongo que ocurrió antes del incidente del salto de la valla. El contratista de seguridad del CDC, que se encontraba en el ascensor y sufrió daños en presencia del presidente, violando el protocolo del servicio secreto. Tras apenas año y medio en el cargo, Pearson se enfrentó a una serie de críticas derivadas de fallos de seguridad que erosionaron la confianza de Obama en su capacidad para dirigir la agencia encargada de protegerle. Tuvo que dimitir en medio de crecientes críticas por su gestión de las brechas de seguridad en la Casa Blanca y acusaciones de declaraciones públicas engañosas. La gota que colmó el vaso parece haber sido la revelación de que se permitió a Obama entrar en un ascensor con un hombre armado durante un viaje a Atlanta, algo de lo que no se informó a los funcionarios de la Casa Blanca hasta minutos después. Es probable que el destino de Pearson haya quedado sellado por las declaraciones engañosas que el servicio secreto emitió tras el incidente, en las que se daba a entender que el intruso iba desarmado y no llegó más allá de la puerta principal, cuando en realidad supuestamente llevaba un cuchillo y corrió cierta distancia hacia el interior del edificio. Los republicanos, encabezados por el congresista de Utah Jason Chaffetz, habían sido mordaces con su gestión del incidente, pero el enfado creció a ambos lados del pasillo, siendo el demócrata neoyorquino Chuck Schumer el primer senador demócrata en pedir su dimisión. Horas después de una comparecencia poco convincente ante el Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, Julia Pearson presentó su dimisión al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la agencia de élite. En cuanto a Kimberly, los usuarios de Twitter están intensificando sus búsquedas para conocer su estado civil. El 16 de julio de 2024, la exenfermera y escritora estadounidense Juanita Broaddrick tuiteó mostrando su curiosidad por la biografía de Kimberly Cheatle. Escribió: ¿Quién es Kimberly Cheatle? ¿Está casada o soltera? ¿Es gay? Absolutamente nada sobre su vida. Extraño. Mientras que su falta de información personal en los medios de comunicación aparentemente confunde a la gente, una página de Twitter bajo el nombre de usuario iJoe Woliudowski tuiteó afirmando que Kimberly Cheatle es abiertamente gay y tiene una esposa, no un marido. Bueno, el hecho es que Kimberly aún no ha abordado todos estos cotilleos sobre su vida marital y su sexualidad, ya que está ocupada testificando sobre su estado fallido en el intento de asesinato. Siempre que alguien se ve envuelto en demasiados secretos como este, es normal que se le atribuyan más. Y una de las teorías más descabelladas es esta. ¿Podría Kimberly estar relacionada con los Crooks? Llamó la atención porque ¿por qué iba Kimberly a fallar una orden de tiro cuando está en juego la vida de un expresidente? Aunque la relación no se ha hecho pública, podrían estar relacionados de algún modo. Por aquel entonces, las investigaciones mostraron que Thomas solo tenía 2 hermanos, un hermano y una hermana menor, que aún estaba en el instituto. Sin embargo, investigaciones recientes revelaron que Thomas tenía una hermana mayor llamada Katie Crooks. La hermana mayor, cuya vecina se describe como simpática y trabajadora,
Hace malabarismos con 2 trabajos y se mudó de su casa familiar en Bethel hace 3 años. Ella tuvo que regresar después del incidente. ¿Por qué su hijo querría matar al presidente? Atrás, sin comentarios, sin comentarios. ¿Hubo señales de advertencia, Matthew? Sin comentarios. Daremos a conocer una declaración de nuestro asesor legal. Desde el incidente, ninguno de la familia Crooks hizo comentarios y se han mantenido fuera del ojo público, tal vez para recuperar su sentido emocional, porque lo que pasó es increíble. Pero Matthew Crooks reveló más tarde que la familia solo intentaba cuidar de sí misma cuando fue visto saliendo de una tienda de comestibles. Lo que despertó el interés fue que estaba con otra mujer que aún no había sido identificada. Sin limitaciones sobre con quién se puede tener relación, quién sabe si Chittle está emparentado. Pero si es cierto o no, esperamos que las investigaciones lo revelen. Reacciones y dimisión. Los legisladores de ambos partidos reaccionan a este intento fallido y cómo el servicio secreto vaciló, pero ninguno de ellos estaba tan furioso como el representante republicano. Marjorie Taylor Greene, que se ensañó con Kimberly Chittle, calificándola de fracaso total, incluso acusándola de conspirar para matar a Trump. Eso es absolutamente inaceptable. Eso significa que eres un fracaso en tu trabajo. La gente vio a Crooks tumbado boca abajo, en posición de francotirador en el tejado, y están gritando que tiene un arma y están intentando alertar a las fuerzas del orden y al servicio secreto. ¿Por qué Crooks no fue disparado por los francotiradores? Eso significa que eres un completo fracaso como director del servicio secreto. Se refirió a la declaración de Chittle de que los agentes del servicio secreto no consideraban a Thomas una amenaza, pero la gente de la multitud sabía que tenía un arma y lo consideraban una amenaza. Luego destrozó a Kimberly, llamándola fracasada, porque la gente bajo su mando no percibe que un hombre tumbado en un tejado, con línea directa con el presidente, tenga un arma. No lo perciben como una amenaza, pero la gente de la multitud sí. ¿Pero cómo es eso posible? Tal vez la última pregunta de MTG fue lo que hizo Kimberly dimitir cuando el legislador dijo: ¿hubo conspiración para matar al presidente Trump? Absolutamente no. Entonces, ¿cómo sucedió esto y por qué todavía está sentada aquí sin entregar su carta de renuncia? En cualquier caso, ya sea porque quería una salida honorable antes de que salieran a la luz más secretos suyos, o porque se sintió ofendida con ese intenso escrutinio, Kimberly Chittle ha presentado su dimisión, engrosando la lista de directoras envueltas en la polémica. Y hemos llegado al final de este vídeo. Para ver más vídeos cautivadores como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla, y yo estaré allí al otro lado.